saludamos esta noche a la ministra de la Mujer, Ana Jara, y está con nosotros y le damos la bienvenida, por supuesto. Ministra, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Contenta nuevamente de estar aquí en Canal N y en Agenda Política. Muchísimas gracias. Ministra, ¿ha estado usted en el ojo de la tormenta? Porque se le ha mostrado a usted como una especie de instrumento dentro de una maniobra política del presidente para tratar de tomar el Tribunal Constitucional y después sacar el cuerpo, empujando a Pilar Freitas y a Rolando Souza a la muerte política, y quedando muy bien, cosa que no ha tenido éxito lamentablemente para el presidente. ¿Por qué votó usted distinto a su bancada? Enrique, la ciudadanía debe recordar que yo siempre he sido consecuente con mis declaraciones. Más de una vez he sentado precedente, muchas veces en contra de la corriente de mi propio gobierno en temas de trascendencia en el pasado, y todos recordarán esos hechos. Y en este caso habíamos manifestado nuestro deseo de que, aun cuando ya creo que es innecesario volver atrás, habíamos señalado de que la señora Freitas era la más interesada en salir y aclarar todos los cargos que se le imputaban y que un poco cuestionaban su postulación a la Defensoría del Pueblo. Esa situación no se dio, la bancada tomó un acuerdo, es cierto, pero pesaba más mi conciencia al momento de emitir mi voto. Yo ¿Y por qué no mantuvo el voto entonces por la abstención? Yo hubiese querido que la elección de la Defensoría del Pueblo se dé al cierre de esa votación, pero lo pusieron en el intermedio, antes que vinieran la elección de los integrantes del Banco Central de Reserva, y esa era la elección que corría peligro si yo no reconsideraba en los minutos finales mi voto por la señora Freitas. Pero quiero que la ciudadanía pueda hacer memoria de que la señora Freitas no es electa defensora del pueblo con mi voto. Cuando se cierra el tablero electrónico, cuando el presidente del Congreso da lectura a los resultados, ella ya había alcanzado la minoría mínima, o el voto calificado en este caso, que requería para ser defensora del pueblo. Y mi reconsideración, al final, no sé si se computó, porque se dio paso a la reconsideración que solicitó el congresista Bengoechea. ¿Es eso o es que usted sabía algo que iba a venir al día siguiente que sus compañeros de bancada no sabían? No, acá yo dejo muy al margen al presidente de la República en la decisión personal que asumí yo en el Pleno del Congreso, porque habíamos tenido horas antes una reunión con él, con la ministra de Salud, para ver esto de las facultades autoritativas en la reforma de Estado que queremos hacer en ese sector, y el presidente nos pidió la última reflexión en las horas previas con respecto al acuerdo que íbamos a tomar en la elección de estos miembros del Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo. Nos pidió hacer un análisis sobre los pros y los contras. Si es que, antes de la votación. Así es, horas antes, en horas de la noche, si es que convenía elegir a las autoridades en esta legislatura o esperar de repente una nueva conformación. ¿No le hicieron caso en la bancada? No, el presidente de la República hace una exhortación, pero creo que acá él hace un respeto como gobernante de todos los peruanos irrestricto a las decisiones de la bancada y al Congreso. Tan es así que cuando se ha referido al Congreso, él ha señalado la necesidad de fortalecer la institucionalidad y de no mellar la imagen y la majestad del Congreso. Muy bien, ¿y entonces por qué la mella al día siguiente? Les jala la alfombra de una manera terrible y miren lo que ha acabado. Él ha sido el responsable de toda esta situación y de todo este desmontaje, para bien de la ciudadanía. Pero él no apunta a todos, apunta solamente a dos. Curiosamente usted apunta a Pilar Freitas, el primer ministro apunta a Rolando Souza, de quien ha dicho incendios hoy día, pero en fin, ya, cada uno por lo suyo. Pero como gobierno, ¿por qué no se pronunciaron un día antes y dijeron, señores, este acuerdo no va con nosotros, este acuerdo no le sirve al país? ¿Por qué? El presidente es presidente todos los días de su mandato, y él debe sintonizar con el malestar de la ciudadanía. Pero el malestar, perdóneme, era desde una semana antes era el malestar. Producida la elección en el Congreso, el presidente hizo una exhortación, ni siquiera quiso interferir en la independencia de poderes, hizo una exhortación a dos personajes a los que se les imputaban temas que van en contra de los valores democráticos y de los principios de ética, y quiérase o no, fue el presidente de la República que puso el dedo en la llaga
y a raíz de sus declaraciones, ejerciendo su liderazgo, anteponiendo la estabilidad social del país a cuenta de que le lluevan toda esta ola de críticas y de cuestionamientos al presidente de la República, a cuenta de todo, antepuso la estabilidad social del país, hizo un llamado a la calma y solicitó, mediante una exhortación, que estos dos magistrados electos dieran un paso al costado. Ya será competencia de los juristas encontrar una salida a esta crisis Sin política. embargo, al día siguiente, todos, sin excepción, todos, analistas, noticias, columnas, todos hablaron de que el presidente se lavaba las manos e intentaba una maniobra política simplemente para que no le salpicara la indignación ciudadana. Y le salió mal. Y el presidente se ha ganado, pues incluso el adjetivo de quitacuerpo, como le ha dicho Lourdes Flores, o Pilatos, como le han dicho otros analistas. O sea, no funcionó esta maniobra del presidente por lavarse las manos. No, es que no fue una maniobra, Enrique, permíteme. Yo no puedo permitir, no de ti, sino entiendo el malestar de la ciudadanía, la entiendo, por supuesto que la entiendo. Y yo también corro con el desgaste político del Congreso de la República y de nuestras decisiones y de las mías, claro que lo entiendo. Pero de ninguna manera puedo permitir, yo que he estado en esa reunión de bancada con el presidente, que se diga que él es una persona que se ha lavado las manos. Pero sorprende muchísimo. La exhortación que él nos las da de manera colegiada. Ni siquiera habla con el vocero no le hicieron caso, encargado de este tipo de concertación a nivel de las tiendas políticas encargadas de designar y de proponer a estos señores en los cargos de estos organismos autónomos. Nos hizo una exhortación y él fue respetuoso del acuerdo de bancada y del acuerdo del Congreso. Pero no puede darle espalda tampoco a la ciudadanía. Pero es bien delicado que la bancada no acepte la exhortación del presidente y continúe con algo que todos veíamos que era un error. En fin, pero... Y asumiendo ese error, Enrique, en lo que corresponde a la bancada de Gana Perú, que yo integro, asumiendo ese error, es que nosotros convenimos junto con muchos directivos portavoces que ya han adelantado opinión, es que es conveniente proceder a una legislatura extraordinaria y que sea en todo caso el mecanismo, que para eso deben pronunciarse los juristas constitucionalistas, que nazca la solución desde el Congreso de la República para poder volver las cosas al estado inicial en el que estaba, en el que se causó este daño a la credibilidad de este sistema de elección para estas autoridades. El problema no es el sistema, sino los nombres que se pusieron sobre ese sistema. Ese es el problema. Pero 62% de la población, según una encuesta publicada hoy día por GFK en la República, señala que los miembros del Tribunal y de la Defensoría deben ser independientes. ¿Usted está de acuerdo? Por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Totalmente independientes? Totalmente independientes. No de partidos políticos como Cayo Galindo o Víctor Mayorga. Lo que pasa es que aquí hay una colisión también de los derechos fundamentales de la persona. Es un derecho fundamental, dice el artículo 2 de la Constitución, formar parte de asociaciones políticas, poder expresar sus ideas políticas. Entonces, no se le debe a nadie deslegitimar poder acceder a un cargo público, sobre todo cuando se trata en este caso de organismos autónomos constitucionales donde las decisiones se toman de manera colegiada. No es que solamente una voz del que integra estos órganos sea el que decida un fallo que va sin duda a ser de trascendencia nacional, pero si de transparencia, si de equilibrio hablamos, es mejor, o sea, sería lo idóneo, no lo ideal, sería lo idóneo que estos candidatos no tuvieran filiación política. Muy bien. Yo quiero preguntarle, ¿qué va a pasar ahora en el Congreso de la República? En primer lugar, para usted, ¿es viable la reelección de Víctor Isla o es mejor, parece que con la luz verde de la primera dama, la elección de Jaime Delgado como presidente del Congreso? Mira, históricamente la mesa directiva siempre la ha tenido el partido de gobierno. Eso es lo que históricamente nos señala todas estas legislaturas que ha tenido el primer poder del Estado, y nosotros consideramos de que estando a puertas de conseguir la tercera gran reforma de Estado, que sin duda no va a dar resultados a corto, sino a mediano y largo plazo, es necesario mantener la presidencia del Poder Legislativo en manos del partido de gobierno.
nuestra bancada tomó la decisión de que Víctor Isla sea nuestro candidato a la reelección en la mesa directiva y hasta el día de hoy, domingo 21, esa decisión no ha sido modificada. ¿Y usted la apoya? Yo apoyo a todos mis colegas de bancada, a todos sin excepción. Todos para mí son iguales o de mayor importancia, no tanto de Víctor, sino de mí. Todos son perfectamente aspirantes a la mesa directiva. Pero hasta ahora, para usted, el candidato es Víctor Isla a la reelección. No ha habido un acuerdo en contrario hasta el día de hoy de la bancada. Muy bien. ¿Y cómo ve usted la posición de Perú posible de, muy probablemente, evaluar retirar el apoyo a la elección del candidato oficialista, de Víctor Isla sobre todo? Bueno, ellos tienen derecho a opinar en contrario, tienen derecho a depositar confianza en cualquier otro candidato que ellos deseen apoyar en la mesa directiva. Sin embargo, nosotros consideramos que por la trascendencia de las reformas de Estado, por el cual se ha recordado este gobierno en materia del magisterio, en materia de trabajadores del sector público y ahora en materia de salud, nosotros necesitamos del apoyo de Perú Posible, que es un partido con pergaminos democráticos, qué duda cabe, para que nos siga apoyando en el consenso de las leyes que necesitamos aprobar en el Congreso. Pero partido al que el presidente personalmente ha zarandeado con esta observación a Pilar Freitas. Era la candidata de Alejandro Toledo, de su socio. Mira, la población hizo sentir su voz. La señora Freitas en su momento no levantó los cargos que se le imputaban. Yo no la estoy cuestionando ni condenando contra nada. Acá el principio de inocencia debe prevalecer como la Constitución política así lo establece. Pero una vez electa, él en su calidad de primer ciudadano tenía todo el derecho de hacer saber su disconformidad con esta elección. Pero su disconformidad, él no dio ninguna orden al Congreso de la República. Es claro que sus declaraciones fueron el punto de partida de este desenlace que el día de hoy vivimos. Ha sido él quien su liderazgo removió el avispero político de las últimas horas, además del reclamo del pueblo, pero creemos que son más los puntos de coincidencia que los de divergencia los que nos une a Perú Posible. Lo curioso es que, según la información que nos han dado, y la dijo aquí Juan Cheput, después de elegir a Pilar Freitas, 2 ministros de Estado se acercaron a ella a coordinar con ella. Desconozco esa información. Incluso se nos ha dicho que podría haber sido el primer ministro y el ministro de Defensa, y que se han acercado y han coordinado con ella. O sea, o el presidente no sabía de esa coordinación, o había ahí, después de la elección, o había un juego raro. No sabemos si realmente se han sido ellos dos, pero que han sido 2 ministros de Estado, sí, y que una fuente nos ha señalado que fueron ellos 2, también. Esto habría que saberlo. No tengo conocimiento de estos hechos, pero yo descarto, conociendo cómo es el presidente de la República, conociendo cómo toma sus decisiones y viendo la preocupación que él ha tenido porque que la ciudadanía recobre la tranquilidad y la paz social que necesitamos, y sobre todo que la necesitamos en el plano económico, porque este ruido político puede afectar la economía nacional. No creo posible que él haya enviado 2 ministros de Estado para coordinar con la señora Freitas. Bueno, se lo preguntaremos, pero Juan Cheput, eso no lo hemos dicho nosotros, Juan Cheput lo dijo en este canal el día jueves, y dijo que 2 ministros de Estado habían coordinado con Pilar Freitas, que eso estaba. En fin, ahí lo dejamos. Ministra, por otra parte, toda esta situación parece abonar en una caída estrepitosa de la aprobación al presidente de la República y a la primera dama. Es realmente una caída libre, ¿no es cierto? Yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué está cayendo el presidente? Y aquí me gustaría una dosis de autocrítica. ¿Por qué? ¿Cómo no? Mira, con todo, a 2 años de gobierno que cumplimos el 28 de julio, las cifras de aprobación de la gestión del presidente Humala no son menos auspiciosas de las que tuvieron en antaño el expresidente Alan García y el expresidente Alejandro Toledo en el mismo periodo de gobierno. Tenemos un 35, no recuerdo bien las cifras del día de hoy, 35% o más, porque faltan todavía otras encuestadoras antes del 28 de julio sacar sus sondeos de opinión. Y esa es una cifra altamente mayoritaria de las que tuvieron otro gobierno. Pero la caída es enorme y pronunciada. Que gozaron de alianzas políticas, sobre todo en el Congreso, para poder dar las leyes que la ciudadanía esperaba.
Bueno, en este caso no quisiera hablar como Poder Ejecutivo, sino como ciudadana, como política, como congresista de la República. Yo leo entre líneas esta encuesta también en el sentido que muchas de nuestras reformas de Estado no las hemos sabido comunicar a priori, a tiempo. Cuando se procede a hacer reformas de Estado, cambios en el Estado que van a tener consecuencias a mediano y largo plazo, es necesario instruir a la ciudadanía y sobre todo a los actores que están comprometidos en esta reforma de Estado oportunamente, para que ellos no tengan desconfianza ni temor de las leyes que se van a emitir en favor de la ciudadanía, porque acá finalmente la reforma de Estado busca que la calidad de los servicios del Estado lleguen oportunamente de forma diligente a la ciudadanía, respetando los derechos laborales de los trabajadores. No hemos sabido comunicar a tiempo, ha sido un error que nosotros asumimos y de repente en otros casos el presidente de la República también no ha sido lo suficientemente comunicativo por algunas consultas que la prensa le hiciera oportunamente, pero él siempre ha sido partidario que de hacer un estilo presidencial de menos palabras y más trabajo, y qué duda cabe que el presidente recorre todas las provincias del país, sobre todo las zonas altoandinas y de la selva, acercando los servicios del Estado al país. Es ahí donde nosotros medimos el descontento o la aprobación de la ciudadanía, cuando instalamos carreteras, cuando colocamos puentes, cuando llevamos electrificación rural. Creo que estas encuestas no reflejan el trabajo que venimos haciendo como un colegiado, los ministros de Estado y el presidente de la República, pero sin embargo asumimos sí el mea culpa de no haber sabido comunicar a tiempo, y aún estamos a tiempo porque está en marcha la reforma de Estado en materia de salud, de esto que ha causado un malestar en la ciudadanía. La aprobación de la primera dama también tiene una caída dramática, pero lo más dramático es que aparentemente ya no tienen credibilidad, y se lo digo por qué. A la primera dama, el 61% de la población no le cree cuando ha dicho que no va a postular en el 2016. No le creen. O sea, piensan que o está mintiendo o no está diciendo la verdad. Y esto es complicado, porque es un tema de credibilidad. ¿Por qué están perdiendo credibilidad ellos? ¿Por qué no le cree la población a la primera dama que no va a postular? No le creen sencillamente porque la primera dama mantiene sus niveles de popularidad, aun cuando también haya sufrido este desgaste político del gobierno que preside su esposo, el presidente de la República, Ollanta. En tanto ella siga manteniendo ascendencia sobre la población, va a ser muy difícil no creer que ella dará un paso atrás en sus declaraciones y decidirá postular a la presidencia en el 2016, hecho que yo descarto como integrante del Poder Ejecutivo y también por la cercanía que tengo con la pareja presidencial. La primera dama ha manifestado que no será candidata porque además de haber un impedimento legal, ella considera que hay que fortalecer la institucionalidad y la democracia, y no lo será. 31% pensaba el mes pasado que ella cogobernaba, hoy es 40%, o sea, se eleva. El tema de la luz verde al ministro Cateriano y la luz roja al ministro Peirano, ¿no es cierto?, haciéndole gestos para que se calle la boca, para que hable el presidente. ¿Tenemos las imágenes? ¿Tenemos las imágenes? A ver, por favor. ¿No las ha podido ver? ¿Las tenemos control? ¿Podría usted lanzarlas, por favor? Ahí está. Ha tomado esas decisiones y ha generado una diversidad de opiniones en cuanto al colectivo civil. ¿Cuál es la reflexión de usted, presidente, frente a este tema? Bueno, primero que el Congreso de la República tenía una deuda con el país, con la ciudadanía. El Tribunal Constitucional, el Congreso de la República ha tomado esas decisiones. Miren ustedes, ella, la primera dama, jala al presidente, le hace una pregunta al presidente, el ministro Luis Peirano se acerca como para querer cortarla y ella hace un gesto y le levanta el brazo. Le levanta el brazo y le dice, no, un momento. O sea, y le hace un gesto. Querido Enrique, es un gesto espontáneo. No, yo lo único que digo es la parte anecdótica que la población, y voy a esto un poco más, que la población ve, porque claro, ahora ya luz roja, luz verde, pero además hay otro tema. Nos dicen que el presidente de la República ha dicho que lleva el saludo de la primera dama, de Nadine Heredia, y que en alguna próxima oportunidad la primera dama llegará a hablar a nombre del gobierno. Por eso la sensación de que ella co-gobierna. ¿Tenemos ese byte? Por favor, adelante con ese byte. Mire, escuche usted. Nacionalista
seguirá construyendo desarrollo, llevando el crecimiento con distribución de ese crecimiento a los poblados que más lo necesitan. Por eso es que queremos hoy día estar aquí. Quería personalmente estar aquí. Y desde aquí les mando también un fuerte abrazo de Nadine, que no ha podido venir ahora, pero seguramente en otros viajes a Puno me acompañará Nadine y vendrá ella sola, llevando también nuestra palabra, la del gobierno, porque todos tenemos que trabajar juntos, sin distinción de género, tenemos que trabajar juntos para desarrollar Puno. Y además... No pueden ir los ministros, no dice vendrá el primer ministro, vendrá la ministra Ana Jara, no, dice vendrá ella a traer la palabra del gobierno. ¿Ella es el gobierno? Enrique, permíteme, con respecto al primer video y muy brevemente, es un gesto natural el de la primera dama cuando ni siquiera articula una sola palabra, solamente con el brazo le avisa a Peirano que no es que quisiera interrumpir al presidente, porque claramente se ve que estaba sosteniendo una conversación con el presidente regional de Cusco, Coco Acurio. O sea, la voz seguramente de Lucho, que dicho sea de paso tiene una voz de tenor, tú no le has escuchado cantar el himno nacional, lo hace espectacular. Seguramente su voz no le permitiría al presidente escuchar las preguntas de la prensa. Le tocó el brazo para que se escuchase la entrevista al presidente, pero no fue un gesto de autoridad ni de querer pasar por encima de la majestad del cargo también de ministro de Estado. Y con respecto al presidente, estoy segura que él se refiere que traerá el mensaje, el saludo en materia de políticas públicas de inclusión social, que es la tarea que la primera dama ha venido sosteniendo en apoyo del presidente de la República. Muy bien, sin embargo, todo eso hace pues que crezca esta sensación de un cogobierno una leyenda de la cual no debemos salir. Es una leyenda. ¿Sí? Es una leyenda. Muy bien. Muy bien. Ministra, el gobierno ha declarado feriado desde el sábado 27 hasta el martes 30. Le pregunto, ¿el Perú necesita tantos feriados, tantos meses? Bueno, son feriados como siempre han existido en otros gobiernos. 4 días, el mes pasado tuvimos otro de 4 días. De lo cual la propia administración pública deberá ponerse de acuerdo con sus trabajadores para que diariamente se devuelvan las horas no trabajadas dependiendo las funciones y tareas que desempeñan en la administración pública. No es un regalo, no es un regalo. Los trabajadores públicos desquitarán estos días de feriados dentro del aparato estatal para poder atender a la ciudadanía. Pero no es quitarle a un aparato público que lamentablemente no funciona muy bien en el tema de las entregas de licencias, permisos, días, no es quitarle a la inversión pública días en los cuales debería de pronto avanzar. Avanzamos. Yo estoy segura, y además la ley así lo establece, que cada dependencia establecerá el horario en que habrán de desquitar los trabajadores públicos las horas de descanso en mérito de estos feriados públicos, pero también hay que tener en cuenta que una cosa sopesa a la otra. También se incentiva el turismo interno en el país y las ganancias son enormes, sobre todo a las zonas de la Sierra del Perú que tanto necesitan de esta generación de oportunidades. Finalmente, usted dijo que iban a haber cambios en el gabinete, usted dijo que se iba a refrescar el gabinete. Dije que probablemente, Enrique, eso no dijo. No puedo tomar... No dijo el probablemente, pero ¿lo dice ahora? No, cuando la prensa me consulta, habrán cambios ministeriales, y yo le digo, por el momento el presidente ha señalado que no, pero esa posibilidad la tiene él y no la podemos descartar. ¿Aceptaría usted al MIDIS? No, por favor, Enrique, yo lo único que quiero es trabajar. Si el presidente decidiese que yo dejase la cartera de mujer para volver en mi condición común y corriente de congresista de la República, me sentiré más que satisfecha. ¿Y para ir al MIDIS de haber trabajado 19 meses de manera para ir al MIDIS? Yo no me quiero poner en ese supuesto porque sería de mal gusto teniendo a una excelente ministra en esa cartera como Carolina Trivelli. Ministra, muchísimas gracias por su presencia. Gracias, Enrique. De repente ya no tengo oportunidad en agenda política de dirigirme al Perú, pero de todo corazón les deseo unas felices fiestas patrias. Son fechas de unidad nacional. Estamos sin duda viviendo un impasse político, pero acá tiene que prevalecer, como lo ha dicho el presidente de la República, la estabilidad social y que se mantenga la serenidad de nuestra economía peruana. Felices fiestas a todos los peruanos y peruanas. Muchísimas gracias. A ti también, Enrique. Muy amable. Ha sido la ministra de la Mujer, Ana Jara, conversando con nosotros. Vamos a una pequeñísima pausa y volvemos para hablar